Según Zygmunt Bauman, que era sociólogo y filósofo, él en su libro La modernidad líquida usa la metáfora de lo líquido para explicar la sociedad actual, donde todo es incipiente, donde las estructuras sólidas del pasado, como el trabajo, las relaciones y la comunidad, se han vuelto inestables y fluidas. Y con respecto a esto, hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Pamela Araoz, psicóloga, grupalista, psicóloga organizacional y docente universitaria. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, Edu. No, la verdad que un placer estar acá, así que muchas gracias por la invitación. Cuando nosotros charlábamos previo a esta entrevista, pensábamos en torno a los vínculos, ¿no? Vos me decías que te parecía un tema interesante poder charlarlo. En referencia a eso, ¿cómo percibís los cambios en las formas de establecer vínculos en la actualidad? Sí, es un tema que cuando hablábamos, yo te decía, es muy complejo porque está atravesado por muchas variables, muchos factores que por ahí tendemos a pensar que tiene que ver con algo mío, que es un problema mío, que a mí me cuesta vincularme o que no soy buena en tal cosa, pero en realidad, si bien obviamente tiene que ver con cuestiones singulares de cada uno, también tiene mucho que ver con la cuestión social, ¿no? Y por eso esto que vos decías de la modernidad o la modernidad líquida o tardía en la que vivimos, eh, que hace que el lazo social o esa cercanía con el otro adquiera como características que por ahí en otra época eran distintas, no sé si mejores. A veces tendemos a hacernos cargo solo, ¿no? Como si fuera un problema mío, que a mí me cuesta vincularme o a mí me cuesta encontrar pareja o a mí me cuesta hacer amigos. Y en realidad, si bien sí tiene que ver un poquito con lo que cada uno trae, tiene mucho que ver con la cuestión de la época, ¿no? Donde hoy por hoy los vínculos tienen como características distintas a las de hace algunos años. No, no es que, yo siempre digo, no es que antes era mejor. Hay una canción de Spinetta que dice que aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Bueno, no, no es que antes era mejor y ahora peor, sino que tenemos algunas, digamos, condiciones epocales que hacen un poquito más difícil acercarse a los demás, ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales, la dificultad para encontrarse, cada vez hay menos tiempo también, vivimos en un mundo donde tenemos muchas obligaciones, entonces realmente las condiciones para poder hacer un café con un amigo a veces se vuelven muy poquitas. Entonces, cada vez los vínculos van siendo como más evanescentes, como más efímeros, más, más que vínculos, yo digo, son contactos. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿cuántos seguidores tenés en tu Instagram? Y la mayoría me dice por lo menos más de 1000. Y después le pregunto, bueno, de esos 1000, ¿a cuántos has visto este último mes? Y has tomado un café y sabes cómo está y qué le preocupa y cómo se siente. Con suerte me dicen 2, 3 personas. Entonces, por ahí esto, ¿no? Vivimos hiperconectados, pero escasamente vinculados, ¿no? Cuando hablamos de esto más íntimo, de ese contacto más íntimo con el otro. Estoy hiper conectados y escasamente vinculados, ¿no? Esta sensación de que, como decías recién, ¿no? Tengo 1000 seguidores y pienso que por eso tengo 1000 en mi equipo porque viniendo para acá, para la entrevista, yo pensaba qué importante que son los grupos de apoyo en los Mm. momentos difíciles en los que uno atraviesa en la vida, ¿no? Todas las situaciones ante la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, de un ser querido. Entonces, ¿qué importancia tiene? Porque en esta fragilidad de vínculos o de lo líquido, ¿por qué es importante tener vínculos sólidos? Sí. ¿O qué consecuencias tendría para nuestra salud mental el hecho de no Mm. tenerlos? Bueno, y ahí uno piensa desde, digo, como vivimos como con ciertas paradojas, ¿no? De pensar que uno puede solo con la vida, cuando el ser humano desde que nace necesita mucho del otro para sobrevivir, ¿no? Si vos pensás cuando sos bebé, necesitas sí o sí la presencia de otro que te cuide, que sepa por qué llorás, que te dé afecto, que te cambie los pañales. Digo, uno nace tan indefenso y a lo largo de la vida esa necesidad de la presencia, del cuidado del otro, de la mirada del otro, no es secundaria para el ser humano, ¿no? O sea, digo, no, a diferencia de los animales, nosotros necesitamos de esa presencia del otro todo el tiempo, a lo largo de la vida. Entonces, ¿por qué pensar que cuando llegas a la adultez vas a poder solo con todo? ¿No? Es como Claro. ese discurso que por ahí compramos de las redes, que hace resalta mucho la cuestión del individualismo,
de las carreras, ¿no? Uno habla de la competencia. En entornos laborales eso se ve mucho, ¿no? De yo puedo solo y hago mi camino solo. Y bueno, eso sí tiene mucho impacto en la salud mental. De hecho, todos los movimientos que hoy hay de salud mental, sobre todo en situaciones de depresión, de melancolía, apuestan a recuperar cuál es la red de apoyo de esa persona, ¿sí? ¿A quién va a acudir? Porque bueno, entendemos eso, que necesitamos de la mirada del otro, de la escucha del otro, no de cualquier mirada, de una mirada amable, que aloje, que te dé un lugar, que te sientas entendido, escuchado, que alguien te acompaña, que no estás solo. Eso los grupos ayuda mucho. A veces te dicen las personas, me siento mejor porque me doy cuenta que esto que a mí me pasa no me pasa solo a mí, ¿no? Eso ya hace como un efecto alivianador, ¿no? Sentir que lo podés compartir con otro. ¿M? Entonces, digo, es como transitar esa paradoja, ¿no? Sí, porque sí, desde que nacemos necesitamos del otro, pensamos que de adulto eso no va a pasar. Bien, vos nombraste algo importante que también hace a tu trabajo, ¿no? A lo laboral, el Sí, trabajo. sí, ¿Cuáles son los desafíos que vos crees que enfrentan las personas en los equipos que vos integrás y dirigís sí. laborales a la hora de vincularse con otros? Qué interesante la pregunta. Yo pienso que, bueno, sin duda que son muchos. Em, Primero, esta cuestión de que nos pasa en lo laboral y nos pasa en otros ámbitos de no ver en el otro un rival. Que los seres humanos por ahí tendemos como a rivalizar rápidamente, pero es una rivalidad nada, que termina siendo imaginaria, entonces, y que no hace más que obstaculizar el vínculo con el otro, ¿no? Entonces, a veces hay puestos de trabajo que están diseñados para estar en soledad. ¿M? Entonces, si vos pensás, no sé, en la estructura hasta edilicia de un call center o de algunos trabajos, sobre todo remotos, home office, donde está la persona sola, entonces es un desafío poder encontrarse con otro, tener un espacio, un break para escuchar al compañero, ver qué le pasa, cómo están sus hijos, qué le preocupa, para conocerlo al otro. Eso a veces los entornos laborales de hoy, donde además todo es para allá, todo inmediato, no hay tiempo para perder, hace que los encuentros sean cada vez menores, ¿no? Que sean más efímeros por ahí, ¿no? Entonces, es interesante poder recuperar esos espacios para que la gente se conozca. A veces pasa en organizaciones que tienen muchas personas donde no sabes quién es el otro. Entonces, la otra vez en una capacitación escuchaba un grupo de empleados que decía esto, ¿no? Mira, vos sos la fulana de tal, sí, yo soy la que te mando el mensaje pidiéndote tal factura. Claro, se comunicaban todo el tiempo por mensaje porque eran de áreas distintas, pero nunca se habían visto la cara. Es interesante eso, ¿no? Como de repente, acercarte al otro, conocerlo al otro, te ayuda, a transitar distinto y no en soledad. Entonces, uno puede como construir otras cosas que a veces solo no lo podés hacer. ¿M? Sí. Estaba pensando también que no solo, me imagino vos como profesional de la salud mental, que te debe pasar también con tus pacientes, el hecho de a la hora de vincularse por ahí para entablar un tipo de vínculo amoroso, viste ahora con todas las apps de citas que parecen un catálogo, Sí. y bueno, hay investigaciones que dicen que en nuestra sociedad actual la gente se vincula sexualmente menos que antes, porque no llegan al contacto cara a cara con el otro. ¿Cómo entablo un vínculo sólido, firme, con otros? Qué difícil. Bueno, está bueno eso porque, de alguna forma yo creo que uno tiene que, primero entender que son herramientas, que la tecnología, el celular, las redes sociales, las apps de cita, todo lo que se circunscribe ahí, es una herramienta más. Va a depender el uso que yo le dé, eh, si es un resultado positivo o menos positivo, ¿no? Pero primero darle el lugar ese, no ni demonizarlo, ni tampoco hacer de eso como la salvación, ¿no? Es una herramienta más, yo la usaré como pueda y también la usaré responsablemente, también, ¿no? Y segundo, que bueno, sí, las lógicas amatorias hoy tienen una complejidad extra que en otros tiempos, bueno, siempre el amor ha sido un quilombo, nunca ha sido algo sencillo de transitar, de entender. Uno, si
consumís arte, el arte siempre ha mostrado que el amor es un quilombo, ¿no? Las canciones, las letras de dolor por la pérdida de un ser amado, del amor no correspondido, lo mismo que en las pinturas, o sea, siempre es algo que al ser humano, digo, nos ha hecho ruido y hemos intentado como, bueno, ver cómo se lo transita. Pero yo creo que si tuviera que pensar una recomendación muy entre comillas es, no pensarlo dentro de la lógica del consumo. Estamos muy acostumbrados a todo lo que hacemos, medirlo y cuantificarlo en la lógica del consumo, ¿no? Entonces, si yo hago esto más esto, el resultado va a ser esto Claro. y voy a ganar tal cosa en el medio. Y bueno, en las lógicas amorosas siempre uno termina perdiendo, ¿no? Entonces creo que es como romper esos esquemas. Digo perdiendo porque si yo salgo a buscar a alguien que se adapte a mí, que como el checklist, digo yo, ¿no? Como en estas aplicaciones, tiene tales condiciones, si sí, buenísimo, si no, cambio. Si yo salgo con esa mentalidad, lo más probable es que termine o frustrada o enojada o, digo, no sea muy buena el resultado. Creo que hay que entender que el amor, por un lado, esto, no es una ganancia, no es matemático, y siempre uno termina perdiendo porque uno termina mostrando su falta al otro, ¿no? Ahora, si yo les decía eso el otro día, hablaba con los alumnos y les decía, es distinto buscar ser amado que buscar amar. No es lo mismo. Que yo esté buscando ser amado habla de mi narcisismo, de mi ego, de una posición muy distinta a querer amar a otro en su otredad, con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Y también esto, ¿no? Como yo creo que hoy tenemos que trabajar mucho esta idea de que estar bien o incluso tener salud mental es ausencia de conflicto. No, no es así. La vida no es ausencia de conflicto, todo lo contrario, es cómo lo gestiono. Pero sí, es como que yo veo que el discurso en las redes sociales es esto, ¿no? Viajar, ser feliz, el trabajo que te llene, que te dé vida. Eso no existe, son ideales, que uno tiene que tratar de ahí amalgamarlos con la realidad, porque si no, terminamos con generaciones muy frustradas, agotadas emocionalmente, porque sienten que prueban, prueban, pero no encuentran lo que buscan. Yo siempre digo, ¿cómo sabes lo que buscas? No es te vuelvo a decir, no es matemático, no hay un manual para las relaciones humanas. Y creo que eso hay que sacarla de esa lógica de querer entenderlo todo, ¿viste? Hoy también tenemos eso, tantas teorías. Yo siempre digo, ahora todo el mundo diagnostica, la vida cotidiana es un diagnóstico. Entonces, no, dejé de verme con él porque tiene apego evitativo, me dice. Yo digo, ¿qué estamos diciendo? Es un montón, ¿no? Entonces, eso también, abstenernos de querer entender todo, de que todo encuadre y encaje, es un esfuerzo, es un esfuerzo. En este mundo de las redes, también hace unos días veía a una doctora que es Sí, pediatra y ella decía, yo estudié para ser médica y no creadora de contenido. Y yo me paso horas, decía esta pediatra, entre el quirófano y la atención a los pacientes sí, y por ahí veo que la gente dice, bueno, entremos a su Instagram a ver cuántas recomendaciones tiene o cuántos seguidores tiene y mm, dependiendo de eso voy a asistir a esa pediatra o a ese, sí, sí, a esa ginecóloga. eh, y ella entraba en ese conflicto de decir, yo estudié para ser médico, ¿no? Y un poco haciendo un paralelismo con la psicología, sí, porque también pasa la necesidad de poder mostrarme, mostrar lo que hago en las redes, sí, porque de acuerdo a eso también mi profesión va a tener ujú, una valía. sí, Ya, o sea, ya no estamos hablando solamente de lo vincular, sino también estamos hablando de lo que por ahí, no sé si esencia, pero sí a lo mm. que hace a mi profesión. Y está bueno eso, ¿no? Porque ahí uno tiene que poder discriminar, esto, porque yo te digo, yo soy psicóloga. No, yo hago psicología y trabajo de la psicología, soy más que psicóloga, ¿no? Entonces está bueno que uno discrimine, yo trabajo de esto y lo muestro y entro en esa lógica del mercado porque entiendo que necesito funcionar así, porque tampoco, vamos a decir, no funciones así, pero soy más que eso. El problema es cuando uno queda entrampado y cree que lo que muestra es lo que es, ¿no? Y si no muestro, no soy. Sal. Entonces quedas en esa trampa de lo imaginario,
además de un imaginario photoshopeado, porque hoy nos pasa mucho eso, que no es realmente esto que vos decías, la esencia. La esencia además de un ser humano trasciende la imagen. Yo soy mucho más que un cuerpo que muestra. Entonces, de nuevo, creo que es cómo usamos la herramienta. Está buenísimo. El contenido hay mucho contenido muy interesante en las redes sociales, porque no vamos a decir que no Claro. funciona. De hecho, a los psicólogos nos vino muy bien que se puedan hablar de muchos temas que a veces eran tabú, que se puedan socializar. Esto que estamos haciendo ahora, que yo te decía, este tema me gusta y me gusta socializarlo, me parece que es importante, creo que nos da mucho alcance. El tema es eso, primero circunscribir, que es una herramienta más, que va a depender cómo yo la use. Y segundo esto, que esta dinámica imaginal que Hooper es un autor que lo trabaja mucho, dice, es como si el yo, para ser alguien en la vida hoy, la respuesta es, soy el yo-show, dice él, la mostración, lo que muestro, la imagen. Y encima es una imagen que todo el tiempo cambia, porque los ideales cambian todo el tiempo. Entonces, además es una imagen que encima es photoshopeada, ¿no? Entonces, es como poder hacer esa diferencia de que yo soy más que esto, ¿no? Eso creo que es un acto más saludable que quedar ahí en esa trampa de la imagen que además como no es más que un objeto de consumo para otro. Entonces ahí sí caemos en esto del catálogo, ¿no? De las citas, de que no hay más que esto que se ve. Y también pensando, retornando a Bauman y bueno, también el autor que traes, eh, hace un tiempo había leído una investigación sobre Argelia Ibáñez, que es una doctora en psicología, y ella hablaba un poco sobre el neoliberalismo y las nuevas subjetividades, Sí, y cómo todo gira en torno a esta lógica del consumo, del individualismo, de la competencia. El otro me representa la rivalidad misma. Yo ya no me vinculo, sino soy rival del otro. Y ahora se consume todo, se consume no solo productos, sino se consume cuerpos, todo se puede consumir, esa es la autora. Y en esta lógica, la dificultad que genera el hecho de entablar vínculos sólidos, ¿verdad? ujú, Bueno, y en torno a eso, ¿qué recomendaciones darías para aquellas personas, sobre todo por ahí padres que están escuchando, y también en esto que afecta tanto a los adolescentes, ¿no? En las nuevas subjetividades, cuántos likes tengo, cuántos seguidores, en las imágenes de Instagram que se muestran, porque volviendo un poco a lo que decías, nadie sube a Instagram lo mal que la está pasando. sí, Todos suben a Instagram lo bueno, lo lindo, lo sí, agradable quizás para el mundo. eh, y en torno a esto, cómo se van moldeando las subjetividades de los adolescentes y todo lo que eso genera. sí. Mira, yo creo que hay algo que incluso ahora además, porque sumando cuando me decías todo esto, también es inevitable pensar en las inteligencias artificiales, ¿no? Y cómo también como herramienta más, uno también tiene que aprender cómo usarla. Y creo que un gran, bueno, no sé si recomendación o cuestión a tener en cuenta es cómo uno propicia el pensamiento crítico. Me parece que eso es como el punto clave, ¿no? Porque bueno, criamos niños, adolescentes que es muy difícil que uno pueda contrarrestar todas estas cuestiones porque son, como decíamos recién, cuestiones epocales en las que vivimos y que además está bueno que ellos aprendan a funcionar y a circular y entiendan la dinámica de las redes sociales y entiendan los beneficios y también los riesgos a los que uno se expone cuando sube una foto. Creo que tenemos generaciones de niños muy lúcidos y está buenísimo que uno lo pueda como eh, conversar y sea un tema que se converse en casa, y favorecer el pensamiento crítico, ¿no? Esto, porque también es qué consumimos, ¿es verdad esa noticia? ¿Será cierto? Me parece que es una práctica saludable en el niño o en el joven que se cuestione a ver si realmente esa imagen es realista o no, si esa noticia será cierta o no será cierta, si yo estoy de acuerdo con ese discurso o no. Me parece que, y con las inteligencias artificiales también, ¿no? A ver, está buenísimo que el chico la sepa usar, pero con ese pensamiento crítico de, a ver, yo estoy de acuerdo con esto que me está diciendo, qué creo que le habría que sumarle. ¿Me entendés? Me parece que eso es una práctica bueno, en la facultad tratamos de estimularla, ¿no? No quedarnos como repetidores de contenido, de bibliografía, de textos, de autores,
sino también, una vez que uno lo conoce, poder saber qué pienso yo al respecto, ¿no? Porque eso, de alguna forma, te ayuda, te encamina a que sea una posición más responsable, ¿sí? Entonces no me quedo ahí nada más dando like pasivamente o consumiendo pasivamente, sino que puedo asumir ciertas responsabilidades si lo reposteo o no lo reposteo, si lo comparto o no lo comparto, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Así que para mí como trabajar, estimular eso de una posición más reflexiva, más crítica, además los estimula más los chicos, los desafía más Sí. y se enganchan más, entonces creo que eso es algo interesante, ¿no? Wow. Este tema es para mucho más. Y me quedo con esto, con el pensamiento, fomentar el pensamiento crítico y también gestar vínculos sólidos. Así que bueno, te agradezco un montón por esta posibilidad de entrevistarte y también te comprometo para próximas entrevistas. No, gracias a vos, Edu. Gracias por haber escuchado esta entrevista. Te invito a seguirnos en Ecos de Psicología en Instagram y suscribirte en nuestro canal en YouTube como Psicología de Pasillos. Te mando un abrazo.